Hace poco el Santo Padre, el Papa Francisco, dio una recomendación para que no seamos cristianos tibios. Y él hacía referencia a la palabra, a la Eucaristía y a la oración. Tomando como base entonces esta recomendación del Santo Padre, nos viene muy bien a nosotros en Tucumán, preparándonos para el Congreso Eucarístico, que en todas nuestras parroquias se pudieran formar grupos de oración que formen corazones eucarísticos. ¿Qué sería esto? Grupos de oración que formen adoradores en espíritu y en verdad, como quiere el Señor. Y tomando como base esta recomendación que nos hace el Papa Francisco, yo quiero guiarlos a través de estas grabaciones para que en todas las parroquias, en todo el ámbito de la provincia, todas las personas de buena voluntad que quieran formar estos grupos de oración, basta con que se reúnan en torno a la palabra de Dios. Si ya tienen un grupo de oración, mucho mejor, porque es un llamado, una invitación, para hacerlo al estilo Francisco, o sea, en torno a la palabra, que esto a veces le falta a nuestros grupos de oración, que solamente nos juntamos y rezamos, pero muchas veces nos falta la formación, el contenido. La Iglesia desde siempre ha orado lo que cree, y por lo tanto primero hay que creer, y para creer hay que estudiar, hay que saber, hay que conocer. Por eso el contacto con la palabra a través del escrute de la palabra, que esta es una técnica que hay que aprender, vamos a ir compartiéndolo de alguna manera para que lo vayan aprendiendo. El grupo se puede reunir una vez a la semana, la clave está en ser puntuales, respetar siempre el horario, dedicarle una hora al escrute de la palabra, personal, hecho en grupo, hecho en iglesia, hecho en comunidad, y después puesto en común en la oración. Entonces así nuestra vida cristiana va a estar fundamentada en el encuentro con Jesús en la palabra, lo que me dice en mi vida, cómo está pasando Jesús por mi vida hoy en tal circunstancia, y eso lo transformo en oración. Si fuera frente al sagrario, frente al Santísimo, en una parroquia, mucho mejor. Pero la oración tiene que ser cristocéntrica, en torno a la palabra, en torno a la Eucaristía, y como iglesia, como hermanos en la misma fe. Para tener la misma fe hay que buscarla, hay que escudriñar la palabra, hay que buscar lo que nos dice la palabra hoy a mí en esta circunstancia de vida. Y después, espontáneamente, se la va presentando al Señor y se va sosteniendo, fomentando y acompañando la oración de los hermanos. Es decir, que un grupo que está nutrido con la misma palabra, habiendo invocado al Espíritu Santo, puede tener un buen rato de oración, quizás una hora más de la que antes mencioné. Y este encuentro semanal, que podría ser hecho en medio de la semana, nos prepara para el encuentro dominical, festivo, eucarístico. Esto sería un poco entonces el grupo de oración al estilo Francisco. Un grupo de oración de corazones abiertos frente al corazón amante de Jesús en la Eucaristía y a este espíritu que nos mueve en el mismo sentido del espíritu de la fe que nos da la Iglesia, porque la palabra se ora, se reza, se escucha en la Iglesia. Eso quiere decir en comunidad. No es lo mismo hacerlo solo, es mucho más fuerte hacer el escruto de la palabra en comunidad y después compartirlo, haciendo pasar mi vida por esa palabra, es decir, dejando que la palabra ilumine eso que estoy viviendo. Y una vez que se lanza ese momento de oración, entonces ahí los invito a que frases pequeñas, frases cortas, espontáneas, recuerden esto, que sostenga, fomente y acompañe la oración de la comunidad. Entonces así estaríamos haciendo un grupo de oración, como quiere el Papa Francisco, para evitar esto de ser cristianos tibios. Así prepararíamos
nuestros corazones eucarísticos y ojalá que se multiplique no solo en parroquias, sino en casas, en barrios, en manzanas, en diferentes lugares. Basta con que se reúnan 8 o 10 personas y ya se forma este grupo de oración que se encuentra dominicalmente en la misa y que lo celebra de acuerdo a la espiritualidad que tenga cada uno. No necesariamente tienen que salir de los grupos donde están, pero sí es necesario que Tucumán, como cuna de la nación, jardín de la república, sí a la vida, vaya fomentando este espíritu para el Congreso Eucarístico Nacional, contagiando a toda la Argentina, irradiando en toda la Argentina y el mundo este espíritu del Congreso Eucarístico del Bicentenario al que esperamos que concurra el Papa Francisco. Una bendición para todos.